Muy buenos días, queridos alumnos de tercero de secundaria. En día de hoy vamos a hablar de los tipos de textos. En este tema vamos a conocer los diversos tipos de textos y para lo cual vamos a iniciar viendo qué es un texto. Bueno, vemos que un texto es una estructura lingüística informativa de extensión variable, o sea, es decir, que puede ser largo, corto, que contiene ideas coherentes y cohesionadas alrededor de un tema central. Todo texto se encuentra estructurado en base a tres niveles. En el primer nivel se encuentra la relación entre palabras que van a formar una cohesión entre ellas. El segundo nivel la van a conformar las relaciones entre los enunciados o las ideas o las oraciones que van a conformar la coherencia superficial. Y el tercer nivel se van a encontrar o se van a relacionar los párrafos. De esta forma esto se va a dar mayormente cuando se habla de macroestructuras textuales o superestructura textual. Veamos ahora los tipos de texto en que se van a conocer de acuerdo a la ubicación de la idea principal. También vamos a ver los tipos de texto según su contenido. Vamos a ver los tipos de texto según el tipo de discurso. Aquí lo tenemos. Clasificación de los textos. Por su estructura, existen textos analizantes, sintetizantes analizantes, encuadrados y paralelos. En los textos analizantes vemos que se van a caracterizar porque la idea principal se va a encontrar al inicio del texto. En los textos sintetizantes, la idea principal se va a encontrar al final del texto. En las sintetizantes analizantes, la idea principal se va a ubicar en la parte central o intermedia del mismo. En el texto encuadrado, la idea principal se va a ubicar tanto al inicio como al final del texto. Y en los textos paralelos, bueno, son los que tienen varias ideas y se van a ordenar jerárquicamente, de acuerdo a las ideas más importantes a las menos importantes. Por su contenido tenemos que hay textos humanísticos y científicos. Los textos humanísticos son los que se van a referir al campo de la filosofía o al campo de las letras prácticamente, ¿no? Como literatura, podemos ver historia. Se van a caracterizar por abordar temas que van a concernir al mundo subjetivo por el ser humano. Mayormente los textos humanísticos van a encontrarse dentro de los textos humanísticos, los textos literarios y también los textos filosóficos, y como he mencionado, también los textos sociológicos, de antropología, los históricos, lingüísticos, etcétera. Dentro de los textos científicos, vamos a ver que estos textos o ese tipo de textos van a abordar temas relativos a teorías, a problemas pues, científicos, como su nombre lo dice. Estos textos son los que nos van son los que van a crear los científicos, son aquellas teorías que, por ejemplo, a veces van a proponer, van a plantear, todo ese tipo de cosas. Bueno, vamos a pasar ahora a hablar del tipo de texto según el discurso. Según el discurso tenemos textos argumentativos. ¿Y qué son los textos argumentativos? Bueno, son aquellos que van a sustentar razones y pruebas en base a una afirmación. Los textos argumentativos van a tratar de influir en el lector, van a tratar de influir en el lector para que éste adopte la postura que, que en este caso el autor del texto desea. El autor del texto va a poner, pues, va a manifestar su idea, va a poner de manifiesto un punto de vista, una apreciación que tenga sobre el tema y a esa apreciación, a ese punto de vista, a esa manifestación de su idea, la van a acompañar razones que van a tratar de convencernos a nosotros de pensar igual que él. En los textos narrativos vamos a ver que se van a contar una serie de hechos, tiene un inicio, un nudo y un desenlace. Los textos narrativos son una secuencia que van a involucrar una secuencia de hechos o una narración, valga la redundancia, en un tiempo determinado. Textos narrativos mayormente los podemos encontrar en un cuento, en una novela, también en las crónicas históricas, etc. Textos descriptivos. Los textos descriptivos son aquellos que van a presentar las características o aspectos de una persona, de un animal, de un paisaje o de otra cosa.
De tal manera que vamos a formarnos una imagen de esto, de una persona, de un animal, de una cosa, de un paisaje, sin haber estado ahí presente. Los textos expositivos muestran y nos van a dar a conocer sus diferentes puntos de, bueno, más que todo nos van a dar a conocer una información sobre un determinado tema. Van a darnos detalles, van a darnos aspectos de un determinado tema. La función de un texto informativo es informar, por eso muchas veces se confunde el texto expositivo como texto informativo. En cuanto a los textos instructivos, ese tipo de textos nos va a brindar una secuencia clara de indicaciones que tienen como finalidad que nosotros como lectores desarrollemos una actividad para conseguir una meta o el objetivo deseado. Es por eso que estos textos instructivos usan un lenguaje preciso y concreto. Vamos a repetir nuevamente qué son o cuáles son los tipos de texto según su estructura. Recuerda que son analizantes, acá sí puedes observar, cuando la idea principal se encuentra en el encabezado, como puedes visualizar aquí. Sintetizantes, cuando la idea principal se encuentra al final del texto, como visualizas aquí. Analizante sintetizante, cuando se encuentra en el medio del texto, como visualizas aquí. Y encuadrado, cuando se encuentra tanto al inicio como al final del texto. Y los paralelos son los que tienen varias ideas y se ordenan en forma jerárquica. Ahora a continuación nosotros vamos a pasar a desarrollar algunas actividades de este tema. Actividades presentadas en la página 134 de nuestro guía. Tenemos ahí el texto 1. La etología es una disciplina desarrollada prioritariamente en Europa, que sostiene que la conducta animal es innata. Este fenómeno se da en muchas especies animales en las que pueden observarse patrones fijos de acción. Un ejemplo es el de la avispa excavadora, que encuentra y captura solamente abejas de miel. Sin ninguna experiencia previa, la avispa hembra de esta especie excava un complicado túnel hasta encontrar a la abeja, la paraliza con un preciso aguijonazo en el cuello, vuelve a su guarida y, cuando tiene suficientes abejas, pone un huevo en una de ellas y sella la cámara. Según los etólogos, el comportamiento tan especializado de esta avispa está dirigido por una programación dada en sus genes desde el momento de su concepción. Entonces, si te das cuenta, ese tipo de texto es un texto científico porque nos está hablando de una ciencia, en este caso de la etología. Vemos que el texto, por el tipo de discurso, es un texto descriptivo, porque nos está indicando, ¿no?, cuáles son las características de esta avispa hembra. El tipo de texto, por su estructura, o sea, es decir, por la ubicación de la idea principal, es analizante, ya que la idea principal es esta, ¿no? La etología es una disciplina desarrollada prioritariamente en Europa. Esa es la idea principal. Y sigo leyendo, que sostiene que la conducta animal es innata. Ahí está. Esa es la idea principal. Ahora, la idea principal del texto, puedo yo resumirla de la siguiente forma, que la conducta animal es innata. Bien. Vamos a pasar a desarrollar el segundo ejemplo, el texto número 2. A ver, ¿qué dice el texto número 2? La única manera de arreglar el caos vehicular limeño es restringiendo el uso de los miles de autos que circulan por la capital, que salgan solo algunos días de la semana y los otros días que los conductores usen el transporte público. De esta manera, las vías se liberarían y el tránsito sería mucho más fluido. No olvidemos que este método ha funcionado exitosamente en México, un país que tenía problemas de congestionamiento vehicular más graves que los nuestros, y que ahora es una ciudad muy ordenada en cuanto al tránsito. Entonces vamos a observar que el contenido por su contenido, vamos a ver que estamos frente a un texto humanístico, ya que encontramos una apreciación, ¿no? Está dentro del campo de las letras, ¿ya? El texto, por su tipo de discurso, es un texto argumentativo, ya que nos está indicando que sería bueno que podamos adoptar la solución que se adoptó en México para lo que es el problema del caos vehicular.
Por el tipo de texto es, según la estructura del texto es analizante. Analizante, ¿por qué? Porque la idea principal se encuentra al inicio del mismo. Por ejemplo, dice que la única manera de arreglar el caos vehicular limeño es restringiendo el uso de los miles de autos que circulan por la capital. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la idea principal del texto? Esto es la A, ¿no es cierto? Que el caos vehicular se solucionaría restringiendo la circulación de vehículos privados. Vamos a continuar desarrollando el texto número 3 de la página 135. A ver, ¿de qué nos habla? El café es una bebida estimulante debido a una sustancia alcaloidea denominada cafeína, que también se encuentra en el té y en muy pequeña proporción en el cacao. La cafeína activa las funciones del sistema nervioso central, así como de los aparatos respiratorio y circulatorio. Actúa como diurético, favoreciendo la eliminación de la orina y aumenta la secreción de los jugos digestivos del estómago. Beber una taza de café humeante, de preferencia recién pasado, puede ser un excelente estímulo para iniciar el día o para recuperar energías al final de la tarde. Con un buen sorbo en el estómago, sentimos que poco a poco nos recuperamos de la fatiga, eliminamos la tristeza y el aburrimiento y llegamos a ponernos pilas. Sin embargo, Gerard Debry y Astrid Nelly de la Universidad de Nancy en Francia han llegado a la conclusión que beber más de 6 tazas de café al día provoca dependencia, aunque sin la gravedad de ciertas drogas como las anfetaminas o la cocaína. Muy bien, ahora vamos a ver que este texto, por su contenido, es un texto científico, porque nos está hablando, ¿no?, de las características que tiene el café. Por su tipo de discurso es un texto expositivo porque nos está informando acerca de las características que tiene el café, los beneficios y todo ello. Por su estructura es un texto analizante, ya que la idea principal se encuentra al inicio del texto, ¿no? Esta de aquí. Ahora, si te das cuenta, en la semana pasada hicimos lo que es el tema y lo que es el título. Entonces, el tema es el café. ¿Y el título más adecuado cuál sería? Recuerda que el título tiene que estar escrito en un sintagma nominal, es decir, que no debe tener verbo. Y debe resumir casi todo de lo que trata el texto en sí. Entonces vamos a ver que el título adecuado podría ser este, ¿no? El consumo de café y sus consecuencias. Vamos ahora a continuar desarrollando el último ejercicio de la página 135. Texto número 4. Cuando leemos, nos involucramos en una confrontación material y con las ideas del autor. Los libros, más aún los buenos libros, no contienen un único mensaje, sino que producen muchos. La primera fase de la lectura es biológica. La escuela enseña a leer, a comprender un contenido expresado en signos gráficos y el niño se siente poderoso. Recordemos lo que sentimos cuando por fin estos signos indescifrables se convirtieron en letras. ¿Qué fue? ¿Un cartel? ¿Un calendario? ¿Tal vez el titular de un periódico? Lo que sí debemos poder recordar es el sentimiento de conquista que nos invadió en ese momento, aquel mágico instante de ser todopoderosos, un instante. ¿Qué suele pasar después? Llega nefasta la lectura obligatoria, la que conviene, la impuesta por la formación y la información. Se le pide al niño que entienda y explique un tipo de lectura que no desea explicar, en lugar de compartir con él la lectura obligatoria que sí entiende y disfruta, la que expande lo imaginario. Se le obliga a destripar el texto antes de que lo vivencie en su conjunto. En lugar de abordarlo como un territorio atractivo, se le convierte en un artefacto para practicar la gramática o la ortografía. En lugar de guiarlo para entrar en él, se le ofrecen formas de salir del texto. En este nivel, el profesor suele ser un transmisor de saberes y no el impulsor de la lectura provechosa que un buen libro necesita para ser conocido por potenciales lectores. Muy bien, entonces el tema del cual trata esto es de la lectura. El tema general de este texto número 4 es la lectura.
A ver, indique el título más apropiado para el anterior texto. Nos está indicando de la lectura y cómo es que luego se convierte en algo feo, ¿no? Entonces, el título más adecuado es la lectura. A ver, ¿cuál sería la importancia de una buena lectura? La lectura obligatoria, la lectura entretenida para aprovechar una lectura, lo nefasto de la lectura en el colegio. Entonces aquí nos está indicando que la idea principal sería, o el título más adecuado sería la lectura entretenida, ¿no? ¿Qué es lo que la persona o el joven disfruta? ¿Qué es lo que no? Entonces todo esto lo podemos resumir en la lectura entretenida. Sigamos. Marque la idea central en el texto. La idea central en el texto es la siguiente. La lectura es una práctica inútil si no va acompañada de entusiasmo. Esa sería la idea central. Muy bien. A continuación, tú vas a desarrollar los ejercicios de la autoevaluación correspondientes a la página 135 y 136. Recuerda hacer tus ejercicios en el tiempo indicado. Ya nos vemos hasta la siguiente clase.